Esta conferencia comenzará a grabarse. Estupendo, ya estamos grabando. Bien, pues, un momento, por favor. Chile y Argentina. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de estos dos países? Bueno, primero que están en Sudamérica, que está claro que Chile, como hemos visto como ejemplo en muchísimas ocasiones, es uno de los pocos países, bueno, es el único país del mundo, porque luego hay zonas libres de filosera en el mundo. Espera, perdona, disculpa, Piedad. ¿Es que se escucha de fondo algún micro o algo? Yo, por ejemplo, te escucho muy... No sé si al resto de compañeros le pasa. Puede ser que algún compañero lo tenga abierto. Vale, voy a cerrar, a ver qué tal. Vale. Puede ser que fuera yo, ya lo he quitado. ¿Ya? Ok. Vale, gracias. Bien. Ahora, ¿verdad? Si no me decís nada, sigo adelante. Bien, pues Chile-Argentina. Como hemos visto en otras ocasiones, Chile es el único país del mundo libre de la filosera. Una de las razones fue su barrera natural, esa cordillera andina, ¿no? Los Andes. Esa cordillera ha hecho que esa cordillera más todo el control que ejercía Chile de todas las importaciones que venían de Europa o de otros países de Sudamérica, que controlaba desde hace ya 200 años, hizo que la filosera nunca penetrara en Chile. Sin embargo, sí que lo hizo en Argentina y perdieron muchísimos viñedos, igual que ocurrió en el resto de Europa y en el resto del mundo. Con lo cual, Chile tiene una barrera geográfica importante y potentísima para protegerlo de un montón de este tipo de epidemias y ejerce un control totalmente natural. Esa es una de las diferencias entre Chile y Argentina, además de diferentes ejemplos que vamos a ver ahora de información de qué sucede entre cada uno de ellos. Voy a poner esto por aquí. ¿Y cuál es el origen del vino en Argentina, en Chile, en Sudamérica en general? Evidentemente la época de la colonización, como vimos durante el tema de historia. Si recordamos la época de la Reconquista, cuando llegan los primeros conquistadores, en este caso Hernán Cortés, fue el primero que llevó a México y a Perú, y luego ya se distribuyó por el resto de los países, el primero que llevó las vides a Sudamérica. De hecho, Hernán Cortés históricamente está reconocido como el descubridor de la poda. Tened en cuenta que ellos llevaron vides, pero también llevaron las semillas y plantaban directamente, ¿no? Plantaban los esquejes directamente en tierra, plantaban las semillas directamente en tierra y luego poco a poco, evidentemente, se fue originando todas estas plantaciones que actualmente conocemos. Luego veremos cuáles fueron las primeras vides que llegaron también a México y cómo luego se distribuyeron por toda esta zona, el nombre que tiene y cuál es el origen en España, etcétera, etcétera. Con lo cual llega a través de Hernán Cortés, México, Perú. Perú está al norte de Chile, con lo cual, evidentemente, el siguiente país por donde se distribuye la plantación de la vid es Chile. A mediados del siglo XVI es cuando sucede esto y después de Chile pasa a Argentina. Bueno, si seguimos con la historia, la viticultura también está muy, muy relacionada con la fundación de las primeras ciudades importantes, tanto en Chile como en Argentina, como Santiago, La Serena, Concepción, Mendoza y San Juan, donde ya en esa época, evidentemente, el vino se utilizaba para las misas. De hecho, era la Iglesia Católica, con sus monjes, los que controlaban todas esas plantaciones y fueron los que realmente desarrollaron esa viticultura que luego poco a poco en sus excedentes de producción iban vendiendo a la población, ¿no? Al pueblo que estaba alrededor, que en principio iba también dirigido a los soldados y también cuando había un excedente es cuando se repartía entre la población, bueno, se vendía a la población. Después de numerosas batallas se comenzó también a desarrollar esa viticultura de consumo que acabo de comentar y ya en el siglo XVII había una gran diferenciación entre las dos partes de los Andes que se encontraban en la zona de Argentina y los Andes de la zona de la ladera que está en la zona de Chile, donde se desarrollan más trabajos de madera, adobe y ladrillo, y en la otra zona se empieza a trabajar con más cueros y con más vacunos. Todo esto lo que crea es herramientas y vasijas para empezar a trabajar en torno al vino, ¿no? A la producción del vino. El aumento de la población y las exportaciones de esas producciones hicieron crecer esa viticultura
y que se expandiera a ambos lados de la cordillera y que formara parte ya de la cultura económica y de consumo de ambos países. Durante siglos estos dos países han estado en competencia. Sí es cierto que, aunque ambos han tenido una dictadura, Chile siempre ha sido un país que ha ido bastante por delante. Argentina siempre ha estado un poco más rezagado, quizás pues porque han tenido muchísima más influencia y más ataques directos. Evidentemente, Chile está muchísimo más protegido. Al estar más protegido superficialmente, ¿no?, por esa cordillera, al estar el mar Pacífico al otro lado, también hace que tenga una protección frente a todos esos visitantes, ¿no?, entre comillas, que quieren formar parte de, o que han querido formar parte de ese país. Sin embargo, Argentina sí que ha tenido muchísimos procesos que han oscilado muchísimo, que ha provocado muchísimas crisis. Nosotros conocemos la crisis más potente de la época del Corralito, ¿no?, al final de los 90, al principio de 2000, cuando sufrieron económicamente una gran devastación, ¿no?, y muchísimos argentinos, incluso uruguayos, tuvieron que abandonar su país. Eso es lo más actual, pero realmente muchísimo antes sufrieron diferentes, como he dicho, dictaduras. Esas dictaduras también hizo que la producción de vino y la evolución de la industria del vino se ralentizara. El liderazgo inicial del siglo XIX de los chilenos, en el siglo XIX eran una gran potencia, se vio sustituido por esos inmigrantes europeos y los ferrocarriles que llegaron a Argentina, que es cuando ellos se convirtieron en una potencia frente a Chile. Pero es cierto que siempre han estado los dos enfrentándose. Los principales motivos que desarrolla ambos países fue esa política y esa geografía, como acabo de decir, y si vemos en Chile, por ejemplo, su estabilidad política y jurídica ha sido una fortaleza, y sobre todo que las zonas vitivinícolas se encuentran muy cerca de las grandes ciudades, de las grandes poblaciones. Eso hace que la comunicación fuera muchísimo más directa y a la hora de trabajar mucho más fácil de desplazarse. Sin embargo, en Argentina, la influencia de la dictadura de la Rosa en el siglo XIX, sobre el 1820 aproximadamente, durante 20-25 años que duró esa dictadura, más luego una anarquía, más las distancias, las grandes distancias de las grandes poblaciones importantes, como por ejemplo Mendoza, hace que se encuentre lejos de esas zonas de producción, hace también que sea mucho más lento el proceso que fuera mucho más lento en esa época el proceso de expansión de la viticultura. Con la llegada de ese ferrocarril a Buenos Aires, entre Mendoza y Buenos Aires, que comenzó también ese contacto, esa conexión en 1885, es cuando rompe y se produce un gran boom en esa industria vitivinícola, donde empiezan a aumentar y a crearse nuevas bodegas y la capacidad vitivinícola y las nuevas plantaciones de viñedos. La viticultura argentina comienza a avanzar a una gran velocidad y llegó a alcanzar incluso volúmenes similares a la de la chilena, a finales del siglo XIX y principios del XX. Actualmente, si comparamos actualmente en algunos parámetros y en algunos vamos al principio del siglo XX. Pero las dos primeras potencias productoras de América en el siglo XX son, y siguen siendo actualmente Chile y Argentina, con una superficie de viñedo de Chile de 145.000 hectáreas y Argentina casi 200.000 hectáreas. Estos son datos actuales del siglo XXI. En el siglo XX Chile tenía un poquito más que Argentina, pero luego Argentina ha crecido y Chile se ha quedado prácticamente estable. La productividad del viñedo en Chile es menor, la de Argentina es mayor, luego iremos viendo por qué esas diferencias de productividad y de rendimiento del viñedo. Como he dicho anteriormente, en Chile tiene pie franco, en Argentina vitis americana. Pie franco, ¿os acordáis, verdad? Pie franco es viñedos que tanto la parte subterránea enterrada como la parte aérea corresponde a la variedad. Cabernet Sauvignon de raíz a superficie, ¿vale? A parte aérea. Argentina, la parte que está en el suelo es la vitis americana, riparia, lupestri, cualquiera de estas, y la parte aérea es la variedad, Cabernet Sauvignon, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre los viñedos de Chile y los viñedos de Argentina. Los de Argentina son como en el resto del mundo. Riego, Chile prácticamente en su mayoría no necesita riego, luego veremos por qué y la influencia de ese Pacífico, del Océano Pacífico. En la Argentina sí necesita
riego, gracias a que está la cordillera de los Andes, puede recibir agua del deshielo, pero es cierto que al mismo tiempo la cordillera de los Andes hace que, luego veremos por diferentes causas naturales, no reciba el suficiente agua de lluvia que necesitaría, ¿no? Pero así todo la vid sigue aguantando y resistente. El origen de las uvas que encontramos en Chile son francesas, vamos a verlo ahora detenidamente, igual que en Argentina, también francesas. Aquí destaca la uva país y aquí destaca la uva Malbec. La uva país no es de origen francés, es la única que no, pero veremos cuál es su origen, y la Malbec, que es del suroeste de Francia, pero lo veremos con más detalle. Y luego, si nos remontamos al principio del siglo XX, el consumo interno de Chile en 1930 era de 90 litros por persona y año. Buenas Y tardes. buenas tardes. Seguimos. Y en 1960, 90 litros por persona y año en Argentina. 7 millones de inmigrantes que llegaron a Argentina, principalmente, españoles llegaron, sobre todo por el tema de la guerra civil, y llegaron también muchísimos italianos. Hay muchísima influencia italiana en Argentina. Con lo cual aumentó su capacidad de consumo a 90 litros por persona y año. Ahora no hay ningún país del mundo que llegue a esa cantidad. De hecho, actualmente, luego veremos, luego lo vamos a ver en otra diapositiva, el consumo actual de ambos países, aproximado. Pero no tiene nada que ver con estas cifras. Bueno, viene Chile, y Chile sobre todo como potencia vitivinícola en los países sudamericanos, porque hablamos que en el mundo, si en total Sudamérica puede tener unas 300.000 hectáreas plantadas de viñedo, hemos dicho que Chile está en unas 148.000, 150.000 hectáreas aproximadamente, pero claro, con un gran potencial teniendo en cuenta lo que es el continente sudamericano, ¿no? Y sobre todo el cono sur, que es donde estamos ahora. En 1975 es cuando comienza una revolución, empiezan a incorporarse los nuevos sistemas de calidad y nuevos estándares de calidad. Llega una persona revolucionaria que es la que realmente pone a Chile en el mapa y descubre y enseña y muestra a Chile su gran potencial. Ese no es otro que Miguel Torres. Miguel Torres, uno de los grandes pioneros del vino del mundo, junto con el Marqués de Griñón, fallecido, de España. Es el revolucionario que plantó viñedos en sus fincas para probar, comprobar, hacer investigación, prueba, ensayo, error, y el que realmente ha creado en Chile sobre todo el potencial de la uva país, que luego veremos cuál es, hacer vinos con esa variedad, que es una variedad de uva criolla, que es una uva que es una, luego lo vemos detenidamente y os doy más detalle, para no mezclar ahora. Y fue realmente el que impulsó esa viticultura y el que descubrió que al estar Chile tan aislada, gracias a la cordillera de los Andes, de cualquier tipo de plagas, cualquier tipo de epidemias que puedan afectar al viñedo, si encontramos viñedos tan sanos que prácticamente no necesitan ningún tipo de tratamiento, ni fitosanitarios, absolutamente nada, que es donde se encuentra el mayor número de viñedos cultivados en biológico y además en biodinámico, porque de forma natural encuentra su hábitat, ¿no? Perfecto para ello. Bueno, luego invirtieron otras casas francesas como el Baron Philippe de Rothschild, de la zona del Médoc, Grand Marnier, que se encuentra en la zona de Burdeos, La Apóstol, Jacques Lurton. Todos estos franceses llegaron también a Chile para invertir, viendo que Miguel Torres descubrió el gran potencial y descubrió al mundo el gran potencial de los vinos chilenos. De hecho, los vinos chilenos en los años, iba a decir 20, en el siglo XX, sobre los años 90, mediado final de los años 90, es cuando comienzan a invadir todo el mercado de una manera espectacular y sobre todo siendo vinos muy competitivos con una gran relación calidad-precio. Actualmente siguen teniendo una gran relación calidad-precio algunos de ellos, pero bueno, ya tienen vinos con un nivel bastante alto, ¿no? Tanto en calidad como en precio. Ya en la década del en el siglo XXI, en el año 2000, Chile se convierte en el quinto exportador mundial de vinos. Imaginaros si hay un gran crecimiento y un gran avance y posicionamiento, solamente teniendo eso, lo que acabamos de decir, unas 150.000 hectáreas plantadas, y se convierte en el quinto exportador del mundo. Y evidentemente sigue siendo una gran potencia y sigue trabajando de una manera exquisita. Por la parte argentina, todo este proceso ha sido mucho más lento porque esa crisis política,
esa falta de inversión en esta industria por parte del gobierno hace que tenga un retroceso. También disminuyen las exportaciones. Además, ellos tienen muchísimos aranceles también a la hora de poder importar productos, cosa que Chile sí que importaba muchísimo vino y aprendió de todo ese vino también que importaba. En el 2010 Argentina declara hace una campaña global, nacional, para que el vino se convierta en esa bebida nacional y para aumentar primero el consumo, el conocimiento entre todos sus habitantes, que sean los primeros potenciadores y promotores de su vino, y a partir de ahí empieza un crecimiento no tan potente como el de Chile, pero bueno, Argentina se encuentra en un momento óptimo actualmente, ¿no?, en su posicionamiento en el mundo. Si vemos unas cifras así generales, son datos del 2015, no ha habido una gran variación 5 años más tarde. Prácticamente Chile sigue produciendo entre 60 y 65 millones de litros de vino, Argentina 24,6 millones, el consumo per cápita se encuentra, Argentina ha bajado un poquito a unos 23 y Chile ha subido a 16, es el dato actual, a 2018, que es el último dato publicado oficialmente por la Organización Internacional de la Vid y del Vino. O sea, prácticamente el consumo per cápita es similar. Os acordáis que España está actualmente, según datos del 2018, en 21 litros por persona. A ver si después de este confinamiento lo subimos. Creo que sí, que lo podremos conseguir, por lo menos directamente los españoles. Y bueno, estas son cifras en dólares de facturación, pero bueno, sobre todo ver que tienen un consumo bastante interesante de su producto interior. Bueno, y un poco una comparativa y como reflexión comparativa de ambos países, antes de entrar individualmente en cada uno de ellos. Argentina le da muchísima importancia a ese mercado interno, con una tendencia a disminuir el consumo, porque sí es cierto que ha bajado 1,5 décimas. Hay un retraso en esa exportación comparado con Chile, hay más de una década, porque Chile tiene un liderazgo de exportación, aunque produce casi la mitad menos que Chile, no casi la mitad, yo diría que un 30-40% menos que Argentina, y sin embargo a nivel de exportación tiene muchísima expansión y muchísima presencia en muchísimos países del mundo. Tiene una inflación del 40% Argentina frente a Chile, que tiene un 3%, o sea, es decir, entre su nivel entre la producción y la demanda, ya veis, es mínima, es de un 3%. Argentina, pues evidentemente tiene una situación económica bastante compleja. No hay libre comercio, sin embargo, Chile tiene firmados tratados de libre comercio con 57 países, Argentina con muchísimos menos. Tiene muchísimas trabas para la importación, como dije anteriormente. No hay créditos para esas empresas, sin embargo en Chile tiene fácil acceso a los créditos, evidentemente porque económicamente hay muchísimo más potencial, y también Chile tiene unos recursos en minas, en diferentes tipos de minerales súper potente. Eso también lo hace que sea un país muy rico. Y también, bueno, pues sus políticos, ¿no?, que saben sacar el máximo partido y provecho a esos elementos, ¿no?, a ese insumo, ¿no?, que tiene el propio país. Bueno, y Chile, aquí vemos esa cordillera maravillosa y que hace de barrera para protegerlo de todas esas enfermedades e influencias externas. Si vemos un poco aquí en este gráfico, perdón, vemos por qué Chile se convierte en ese paraíso vitivinícola de la geografía único e irrepetible, y que todo lo que hablemos de Chile, todo va a ser siempre fantástico y maravilloso, porque no tiene nada que impida que ese desarrollo de esos viñedos, de esas variedades seleccionadas, muy bien seleccionadas para que estén adaptadas a ese paraíso, deje de funcionar. Hay varios elementos, entre ellos evidentemente la cordillera andina, muy importante. Como estamos en Chile, es un país largo, es por supuesto más ancho que largo, sin duda. Hay diferentes influencias climáticas, que son la corriente de Humboldt, que es una corriente que viene desde la Antártida, baja por la zona por el mar, ves una corriente de agua fría que baja de la Antártida, evidentemente tiene que ser fría, pasa por Perú, llega a Chile, y esa cordillera lo que hace realmente es que enfría la brisa, y al enfriar la brisa crea una serie
crea una serie de nubes que al final convierten esas brisas en agua de lluvia, que son pues súper importantes para luego poder mantener ese equilibrio, ¿no? entre esas necesidades de agua que necesita Chile. Hablábamos que por eso una de las razones porque no necesitaba riego prácticamente, ¿no? Y luego hay en ciertas zonas de Chile sí que vamos a ver otros efectos cuando estemos en la zona del desierto de Atacama, donde también hay viñedos porque hay pequeños oasis, pero ahí sí que ese desierto se produce por el efecto Foehn, que es que es una corriente, esta es una corriente de aire, es una corriente de aire que lo que hace cuando se acerca a las laderas de la montaña, de los Andes, pero a la parte más baja de los Andes, que lo vemos aquí, cuando se encuentra, aquí estamos, la parte más alta de los Andes, cuando se acerca a estas colinas, a estas zonas, esa brisa lo que hace es que lleva nubes, pero esas nubes van cargadas de agua y cuando llegan a esa parte de la ladera las descargan. Con lo cual, cuando van a traspasar una parte de esas montañas, las nubes ya van vacías de agua. Al ir vacías, llegan a la parte del desierto de Atacama y se encuentran que no llueve. Es imposible que pueda llover porque ya han descargado el agua previamente, ¿no? a llegar al traspasar esa cordillera. Antes, previamente, han descargado ese agua y al final se produce ese desierto, el desierto de Atacama. Pero vamos a ver un poco luego cómo llega el agua hasta ese desierto. Esas son un poco las principales barreras o elementos geográficos y naturales que, bueno, pues que hacen que Chile siga siendo ese paraíso especial, ¿no? El Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Incluso vemos que podemos encontrar muchísima más diversidad de terroir, todo lo que es la influencia del clima, de los suelos, más a lo ancho que a lo largo de todo el país. ¿Cómo es la flora y fauna de Chile? Pues evidentemente una flora y fauna súper adaptada a su clima y a todas sus condiciones tan variables, como acabamos de decir, a lo ancho principalmente y también a lo largo. Son combinaciones de barreras naturales, sin embargo, en general destaca un clima mediterráneo que suele ser bastante suave y que ayuda y permite la sostenibilidad para un gran desarrollo rural de toda la zona a nivel nacional. Y por esa razón, como dije anteriormente, es una de las zonas donde la agricultura biodinámica cobra su mayor expresión. Cualquier documental que podáis ver de cualquier bodega productora de Chile, prácticamente todos trabajan en orgánico y en biodinámico, prácticamente. Un poco que hay una serie de circunstancias que sí es cierto que puede ser puede un poco debilitar en tipo de enfermedades que puedan sufrir el viñedo en Chile, y que hablamos de la falsa arañita, que es una de las principales plagas, igual que los nematodos o los nematodos y los gusanos, que pueden causar algunas complicaciones, y por eso a veces hay que utilizar el injerto, es decir, hay que utilizar un pie que no sea franco, tiene que utilizar un pie americano, de vitis americana, con la parte aérea de la variedad que necesitemos o que queramos plantar, para evitar ese tipo de plagas y para hacer resistente a la planta frente a ese tipo de plagas. Hay zonas que son más sensibles y luego hay otras zonas que no son tan sensibles y que no están atacadas por este tipo de plagas y que sí siguen utilizando el pie franco, la planta desde la tierra hasta arriba la misma variedad, pero que sí es cierto que a veces utilizan unos portainjertos sobre ese mismo pie franco para regular la calidad y la madurez, y también a veces para darle mucho más vigor a esa planta, ¿no? Bueno, aquí vemos que por la izquierda encontramos el Océano Pacífico. Vamos a ver todas estas zonas de producción una por una y la influencia que tiene más continental y la influencia que tiene más pacífica. Aquí está la cordillera de los Andes, que separa Argentina de Chile. De los Andes va a descender esa brisa fresca que desciende de los Andes y se acerca a la zona de los viñedos andinas, y de aquí vamos a recibir una niebla refrescante. Cuando visteis Estados Unidos, en California, tenía también una gran influencia, ¿no? El Pacífico sobre
sobre algunas de las zonas de producción, y principalmente era porque refrescaba, ¿no? Refrescaba el viñedo, y esa neblina era muy importante en las zonas costeras y se convertía en un clima marítimo, ¿no? Prácticamente. Aquí la neblina que se produce en estas zonas de mayor influencia del Pacífico, que están viñedos cercanos al mar, se llama camanchaca, ¿vale? Camanchaca, perdón. Se llama neblina, la neblina se la conoce como camanchaca. Y ambos son reguladores de esa temperatura, de esa humedad y de esa hidratación, ¿no? Que necesita la planta. Bueno, un poco, si vemos las zonas vitivinícolas aquí, que no se ven prácticamente ninguna, las vamos a ver ahora poco a poco, las más importantes, no vamos a ver las áreas, sino vamos a ver la región y las subregiones, principalmente, que es lo que vamos a tratar aquí de manera general en este tema. Vamos a encontrar que zonas más frías, donde se van a cultivar la uva Pinot Noir, la uva Semillon y la uva Sauvignon Blanc. Si os acordáis, la uva Pinot Noir es la zona, si vamos a Francia, vamos a Champaña, tenemos la Pinot Noir. Si vamos a Borgoña, tenemos la Pinot Noir, por supuesto que vosotros ya la conocéis y la sabéis. Y si vamos con la Semillon Blanc y la Sauvignon Blanc, estamos en el Loire, ¿vale? Valle, en el Valle del Loira. El Valle del Loira, por encima de Burdeos, al noreste, ¿ok? Y la parte central de Francia, noreste-centro, es donde se encuentran estas dos variedades de uva. Polifumé, ¿os acordáis? Polifumé, Sancerre, etc. Bien, os hago un pequeño repaso. Luego vamos a encontrar en la zona sur, que van a ser las zonas más cálidas, va a estar entre las cordilleras, además donde se estrecha realmente el país, y donde van a ser más propicias para la uva tinta, porque la uva tinta necesita ese calor, entonces esa variedad va a hacer que su piel sea más gruesa, con lo cual va a retener mucho más polifenoles, más estructura, y va a estar más preparada para soportar esas temperaturas más altas, casi en algunas zonas semidesérticas. La uva país antes se utilizaba para hacer vino de mesa, actualmente la uva país, gracias a Torres, se utiliza para hacer vino de calidad, y existen vinos con denominación de origen, y esos vinos con denominación de origen deben de tener al menos un 75% de las uvas procedentes de la región. En las uvas tintas vamos a destacar además la Cabernet Sauvignon, bueno, la Malbec, por supuesto, Cabernet Sauvignon, Malbec Carmenere como la uva principal, Cabernet Sauvignon, y en blanca Chardonnay, Sauvignon Blanc y Moscatel de Alejandría. He dicho Malbec, pero me he equivocado, Malbec corresponde a Argentina, aunque podemos encontrar algo de Malbec aquí en Chile, pero no va a ser lo que predomine. Bueno, comenzamos con la región de Atacama. Estamos al norte de Chile, en la región de Atacama. Es un lugar donde se plantaron las primeras variedades criollas, sobre todo por la proximidad de Perú. Cuando veamos Perú, vamos a ver Perú cuando veamos sobre todo pisco, la elaboración del pisco, porque en Perú la producción de vino, de vitis, es muy pequeña, porque sobre todo toda la producción de uvas en Perú se utilizan en un 90% para la producción de pisco. Ya veremos cómo se elabora el pisco. Por eso no lo vamos a entrar como un país principal en la parte de vitivinícola, sino hablaremos de él en ese momento. Y como se importaron las variedades de Chile desde Perú, evidentemente las primeras fueron las criollas. ¿Y cuáles son las variedades criollas? Son las variedades criollas que llegaron con los conquistadores y que se hicieron híbridos con ellas. Luego veremos qué híbridos se hicieron. Luego, la situación geográfica es propicia para esas primeras cosechas, y vamos a encontrar vamos a encontrar bajos rendimientos y precios también bastante altos. De hecho, están considerados los vinos del desierto, la región de Atacama. ¿Cómo van a ser sus tipos de suelos? Pues evidentemente van a ser suelos con una gran salinidad, con un pH muy alcalino. Se va a cultivar desde todo el valle de la zona de Atacama, que como son pequeños oasis, hasta la ladera donde comienza la montaña, a unos 2.400 metros de altitud. Imaginaros, de hecho vamos a encontrar, realmente en Argentina es donde vamos a encontrar los viñedos más altos del mundo, a más de 3.000 metros de altitud, aunque aquí en Chile también encontramos viñedos a 2.400 metros de altitud.
va a haber una oscilación térmica entre el día y la noche bastante interesante que va a favorecer a esa maduración y a esa acumulación de fenoles, de polifenoles, tanto color, estructura, etcétera. Y luego vamos a encontrar dos subregiones en este valle. Veis que plantan hasta las laderas de la montaña, el valle de Copiapó y el valle de Huasco. Bueno, es que no suene realmente esos dos valles, ¿no? Pero la región de Atacama es prácticamente clima semidesértico. Tienen unos 8.000 hectáreas de viñedo, de las cuales 7.000 están plantadas solamente para uva de mesa, unas 552 para uva de producción de vinos, para mostos y piscos. Chile, también por la influencia de Perú, es una zona muy importante para la producción de pisco. Cuando lleguemos a pisco, o cuando habléis con alguien de pisco que sea un profesional ya ahí bien considerado, ¿no?, en el mundo del pisco y este tipo de espirituosos, te dirá, y sobre todo si es peruano, te dirá que el origen del pisco es peruano, pero si hablas con un chileno, te dirá que el origen del pisco es Chile. ¿Vale? Esto es como ocurría con cuál es la primera denominación de origen de España entre Jerez y Rioja, pues exactamente igual. Al final cada uno quiere tener sus méritos y aquí ocurre exactamente lo mismo. Yo considero que es Perú, por los expertos que he conocido y que dan sus explicaciones, ¿no? Pero que os podéis encontrar, ¿no?, con esa dicotomía, que lo tengáis en cuenta. En Chile, bueno, en la región de Atacama destaca la producción de las uvas pisqueras, con 434 hectáreas. Las variedades que se utilizan van a ser Albilla, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Austria, Moscatel Rosada, La Misión o País, que es la uva criolla, Torontel y Pedro Ximénez. Normalmente es una mezcla de esas variedades. Normalmente, no significa que no haya un monovarietal de uva pisquera. ¿Y qué otras variedades son en general para la producción de vinos tranquilos o espumosos o dulces o semidulces, pero vino, de vitis vinifera? Vamos a encontrar las blancas desde la Chardonnay, las Moscateles, el Sauvignon Blanc, la Viognier y la Pedro Ximénez. Y luego vamos a encontrar en tintas la Alicante Bouschet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Malbec, Lacryma, Christie, Merlot, Monastrell, Nebbiolo, la influencia italiana, Mission o País, Sangiovese, Syrah, tintoreras en general, Pinot Noir, ¿vale? Un poco para que nos suene que al final plantan de todo. El tema también de plantar de todo es ver realmente cuáles son los mejores rendimientos y los mejores resultados. Vamos a encontrar también que solo se puede hacer, realmente la producción del vino a esta zona llegó con los jesuitas, más tarde se convirtió en un vino artesanal y de consumo familiar, pues como todos conocemos que ha ocurrido en muchísimos países. En el 2008 se crea un proyecto que es el CADESER de Atacama, que es un programa que trata, pues eso, de recuperar variedades iniciales no autóctonas, entre comillas. También se crea la opción de poder cultivar vinos de vendimia tardía a través de la desecación de la uva en la planta o una vez cortada en esterillas, como una Pedro Ximénez, y también se produce el vino pajarete. El vino pajarete es un vino que veremos con más detalle cuando lleguemos a Málaga, que es uno de los grandes vinos de Málaga, que es un vino de licor que se produce con su uva moscatel, en Málaga principalmente, y también utilizan la Pedro Ximénez. Lo veremos con más detalle. Es un vino dulce, vino de licor, vino de postre. Pasamos a la región de Coquimbo, por debajo del desierto de Atacama, de la región de Atacama, donde vamos a encontrar tres subregiones. Vamos a encontrar, vemos aquí región de Atacama, y vamos a encontrar el valle de Elqui, el valle de Limari y el valle de Choapa. Aquí hay una producción de viñedos, una extensión de viñedos de unos casi 20.000 hectáreas de viñedo aproximadamente, de los cuales 8.000 se utilizan para uva de mesa y el resto 11.000 tanto para uva para elaborar pisco como para la producción de vino. En esta zona sí que vamos a encontrar cielos muy despejados, o los cielos incluso más despejados de todo el hemisferio sur. De hecho, hay un observatorio astronómico en esta zona, perdón. Mayor intensidad lumínica de Chile se encuentra en este punto. Sistema de emparrado para evitar quemaduras. Se plantan las vides en emparrado.
sobre todo para proteger la fruta de tanto sol, está muy cerca del sol. Hay un sistema de riego por goteo, es importantísimo, y viñedos situados en los puntos más altos. Estamos hablando en torno a 2.500 metros, 2.000, 2.500 metros aproximadamente. Vamos a tener en el Valle de Limari suelos muy pesados, ricos en nutrientes, con una gran capacidad de retención de agua, un valle bastante ventilado con muchas brisas y seco, muy seco, con unas precipitaciones que alcanzan 130 milímetros, que eso no es práctica, eso es nada prácticamente. Predominan sobre todo las variedades tintas. En el Valle de Elqui aparecen suelos más arcillosos, graníticos, con un microclima un poco más húmedo, más cercano a la influencia de la costa, precipitaciones incluso más bajas, entre 80 y 100, y también destaca la plantación de algunas variedades blancas procedentes de Alemania, como es la Riesling o la Gewürztraminer, que nos van a dar vinos muy, muy aromáticos. ¿Qué vamos a destacar de la región de Coquimbo? Pues evidentemente que esas uvas pisqueras tienen muchísima influencia, con más de 7.000 hectáreas plantadas, donde vamos a tener diferentes tipos de variedades muy parecidas a las que hemos visto anteriormente en la otra zona, todas para hacer el pisco sour. No sé si alguno lo habéis probado, pero es la zona también donde se produce y por la que es famosa la región de Coquimbo por el pisco sour, y estos son los diferentes piscos que ellos elaboran en esta zona. Aquí está la receta, si, bueno, la podéis encontrar en internet perfectamente. Y encontramos todas estas variedades plantadas en la región de Coquimbo. Desde la Gewürztraminer, que es la primera que hemos visto, aquí aparecen en tintas la Cariñán, la Carmenere como la segunda en producción, etc. La región de Aconcagua ya sabéis que es el pico más alto de todo el continente americano, con casi 7.000 metros. Sí, 7.000 metros prácticamente. Veis que se encuentra al pie de esas montañas. Encontramos diferentes subregiones, como es la Aconcagua, Casablanca, San Antonio y Marga Marga. En total, casi 21.000 hectáreas de viñedo, de las cuales 10.000 son de mesa, 10.000 para producción de vinos, con lo cual al final no son tantas realmente en producción. El río Aconcagua tiene aquí un factor importante que jugar cerca de esa masa de agua cerca de esos viñedos. Nace en la montaña, tiene el mismo nombre, a 7.000 metros, y se destaca principalmente en su clima por días calurosos y noches frescas y húmedas, por esa influencia que tiene del río. Suelos arenosos, también pedregosos, con sedimentos fluviales, una vez más vamos a encontrar ese tipo de suelos, y con una materia orgánica bastante alta. Estas son las variedades que se van a encontrar. Aquí aparece la Chenin Blanc, Gewürztraminer, Alicante Bouschet, Cabernet, la Carmenere como una de las más importantes, como la uva insignia de Chile. Y también va a ser muy importante, por supuesto, su altitud, esa oscilación térmica que acabamos de ver, precipitaciones bajísimas, 150 milímetros, variedades tintas, las que acabamos de señalar, y en blancas principalmente Sauvignon Blanc y Chardonnay. En el Valle de Casablanca, las diferencias entre Casablanca y San Antonio, vamos a encontrar en Casablanca un clima, bueno, en ambos prácticamente son un clima semiárido, aunque van a tener la influencia del océano Pacífico, con algunas heladas también que encontramos en la primavera, grandes diferencias térmicas entre el día y la noche, precipitación de 400 milímetros, aquí hablamos ya de una mayor intensidad de lluvia, suelos arcillosos y ricos en minerales, vinos muy aromáticos. En San Antonio va a destacar la plantación de la uva Syrah y de la Sauvignon Blanc principalmente, en sus suelos arcillosos y secos, y es una zona bastante joven que no lleva más de 10 años produciendo y plantando viñedos. Nos vamos a la región central, donde ahí encontramos una llanura bastante más amplia, y aquí vamos a encontrar zonas también muy interesantes, como el Valle del Maipo, uno de los más interesantes de Chile, el Valle de Rapel, también donde se encuentra el Valle de Cochoapal y del Colchagua, el Valle de Curicó y el Valle de Maulé. En total, unas 144.000 hectáreas en toda esta zona, de las cuales 23.000 para blancas y 90.000 para variedades tintas. Bien, venimos de esta zona, Valparaíso, y estamos ahora aquí.
La primera en desarrollarse de mayor superficie es esta zona central. Un clima mediterráneo va a ser el protagonista, precipitaciones sobre unos 350 milímetros. Van a utilizar riego por canales y por goteo. Ahí aprovechan el deshielo de la cordillera. Suelos de aluvión, por la influencia también de los ríos. Aquí vamos a encontrar bastante llanuras, tierras arcillosas. Encontramos también un pH de suelo también que varía diferente de los tipos de suelos. Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Malbec y Chardonnay van a ser las principales variedades de uvas en tintas. Y Cabernet Sauvignon es como la variedad estrella en este valle, principalmente en la región central. Según el clima, la calidad del suelo y la altura, vamos a encontrar también diferentes influencias. Vamos a encontrar el Maipo alto, Maipo medio y el Maipo con influencia costera, donde va a producir vinos muchísimo más frescos, donde en el Maipo alto vamos a encontrar vinos más estructurados con mucho más taninos, y en el Maipo medio vamos a encontrar, es una zona más soleada y los vinos también van a ser mucho más afrutados, con unas características más suaves. En la región central encontramos también el Valle de Rapel, con 47.000 hectáreas aproximadamente, y es el centro de la uva Carmenere. Aquí es donde la uva Carmenere tiene su mayor expresión y su mayor protagonismo. La zona de Cachaupal y Colchagua son grandes extensiones donde se encuentra la Carmenere y también la Cabernet Sauvignon, y son realmente la zona más prestigiosa y reconocida para esta variedad de uva. El Valle de Cachaupal con una influencia de clima mediterráneo, igual que Colchagua, en general en toda la zona. Y bueno, aparecen también otras variedades como la Merlot y la Carmenere. Bueno, simplemente que os suene esta generalidad. Tampoco quiero profundizar demasiado en estos valles más pequeños. ¿Y cómo es la variedad Carmenere y de dónde procede? La variedad Carmenere en Francia es conocida como Côte, ¿vale? Tenéis que recordar este nombre, porque si estamos en el suroeste de Francia, si estamos en la zona del Médoc, en la zona de Burdeos, que es su origen principalmente, es como se la reconoce, Côte. Sí es cierto que actualmente se vuelve a recuperar esta variedad en Francia, pero prácticamente su verdadera expresión ahora mismo se encuentra en Chile. Es donde realmente tiene una gran capacidad de adaptación. Se introduce en Chile en el 1850 y en ese momento fue confundida por la uva Merlot. Estaban mezclados los viñedos, tanto de la Côte o Carmenere como de la Merlot, hasta que fue ya en el siglo XX, sobre los años 90, cuando realmente se consiguió aislarla y descubrir que era esa variedad de uva, ¿no? Procedente de Francia por un inmigrante francés que la trajo, la plantó en su propio viñedo, y a partir de ahí se produjo esa expansión, ¿no? Cuando llegó a Chile. Después de la filosera, que arrasó con todo, se consideró extinguida, pero en 1994 se descubrió en la región central, en la Viña del Carmen, restos de esta variedad, y por eso se pudo recuperar, ¿no? Y a partir de ahora pues se considera la uva, ¿no? Protagonista y la uva reina asociada a Chile, la uva Carmenere. ¿Y cómo son sus características? Pues la característica de la uva Carmenere va a ser un color rojo violáceo profundo. Va a tener notas verdes que nos van a recordar un poco al pimiento, ¿vale? Esa sensación de pimiento y algunos herbáceos, pero también va a tener, cuando ya pasa por la crianza, notas a chocolate, a cacao, frutas rojas. El tanino es súper suave y aterciopelado, muy agradable. Yo diría que es una variedad muy, muy, muy amable. A mí, francamente, es una de mis variedades favoritas, uno de mis vinos favoritos, los elaborados con Carmenere en Chile. Debo decir que no he probado ninguno de Francia, porque actualmente creo que es súper complicado de encontrarlo, pero si lo encontrara lo probaríamos. Y lo vamos a catar en clase también. Es la cuarta, es la variedad más importante a nivel nacional. No es la más plantada, porque también encontramos grandes plantaciones de Cabernet Sauvignon de País y de Merlot, y como acabo de decir, lo que quiere crear es una identidad propia, ¿no? De la diversidad, sobre todo de todo lo que encontramos en Chile.
Encontramos el Valle de Curicó, que tiene casi 20.000 hectáreas de terreno, donde también va a tener una influencia mediterránea, como toda la región central. Van a ser suelos también planos, erosionados, con una gran intensidad, una gran capacidad de retención de minerales. Vamos a encontrar los viñedos en bancales, como podemos observar aquí en esta imagen. También el riego por goteo va a ser determinante. Y la variedad principal, la Sauvignon Blanc, la que vamos a encontrar. Aquí es donde Miguel Torres plantó por primera vez también y creó y montó su primera bodega y fue el que importó el acero inoxidable a Chile. A partir de ahí se empezó a trabajar con el acero inoxidable a finales de los años 70. Fue por el 78, 79 aproximadamente cuando llegó Miguel Torres y como hemos dicho, todas sus técnicas de cultivo, de producción, fueron implantadas, incluido el uso del acero inoxidable. Luego está el Valle del Maule, con 53.000 hectáreas, donde aparece también la uva país, moscatel, etcétera, y mucho viñedo tradicional en vaso, también en esta zona. El Valle de Maule, también en la zona central, donde aquí destaca también la uva país, donde Torres también tiene aquí viñedos para producir su país 100%, todas estas variedades, etcétera. Y luego vamos a la región sur, donde, mira, vemos aquí que están también estos viñedos plantados en vaso, con suelos muy, muy arenosos. Y vamos a encontrar tres subregiones, el Valle de Itata, el Valle del Biobío y el Valle del Macheco. Nos vamos acercando al sur y vemos cómo se va estrechando también esta parte de Chile. Encontramos en el Valle de Itata unas 7.000 hectáreas, 1.400 en el Valle de Biobío y en el Valle de Macheco apenas 50 hectáreas, una pequeña producción. En la región sur en total hay unas 9.000 hectáreas de viñedo, tintas son las más plantadas y en variedades blancas destaca principalmente la moscatel de Alejandría y en tinta la uva país. En el Biobío se elaboran también vinos de mesa mucho más sencillos, pero también de alta calidad. Mediterráneo templado es la influencia de su clima, donde vamos a encontrar días también frescos, vientos de verano, lluviosos, inviernos, esas brisas cálidas que vienen del mar, suelos arenosos, como hemos visto en la fotografía, con muchísimos minerales, poco profundos. Es una región donde no hay prácticamente variedades francesas y, bueno, aquí diferentes tipos de zonas como casas de Giner, viñedos del Larqui, tierra de fuego y tierras de Arrau van a ser las zonas de plantación. Es una Valle de Itata, es la frontera austral, o sea, estamos prácticamente al sur de la zona de Chile. Van a hacer también vinos muy sencillos, pero también vinos de calidad. Clima frío y viento, precipitaciones de 1100, altísima, casi como en champán. Suelos arenosos, pedregosos, ricos en materia orgánica, fértiles y productivos. Y también eso va a aportar a los vinos una gran frescor y una gran acidez. Aquí podemos ver, veis que son viñedos la poda de otoño. Otras dos zonas que podemos encontrar, el Valle de Caustán y el Valle de Osorno. Y esto es Chile. A partir del sur ya se encuentra todo lo que es la Tierra de Fuego y las zonas áridas, bosques, lagos, montañas, nieve, fiordos, glaciares, tanto en Argentina como en Chile. Y a partir de esta zona, por debajo de estos valles, ya prácticamente imposible, ¿no? que el viñedo pueda estar plantado. Ya no reúne las condiciones necesarias ni en latitud ni en altitud para que el viñedo pueda vivir. Bueno, vamos a entrar en Argentina. Donde vamos a encontrar y va a destacar por un clima continental, evidentemente, encontramos Argentina al este, la cordillera de los Andes, con lo cual es continental. Va a tener diferentes influencias dependiendo de cuándo se vaya estrechando por el parte del océano Atlántico, principalmente, pero es un clima continental. Vamos a encontrar muchísimos microclimas, diferentes terroirs a lo largo y ancho de toda Argentina. Eso va a ser un carácter, una diferenciación muy importante en sus producciones y en los tipos y diversidad de vino que aparecen.
Vamos a encontrar valles de una gran altitud, de hecho, los de mayor altitud del mundo, como he dicho anteriormente, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es como algo impensable que pudiera la vid adaptarse a esa altitud. Y bueno, y sobre todo eso, que está muy lejano de los océanos, excepto en la parte más estrecha, una pequeña influencia del océano Atlántico que vamos a encontrar. Entonces, un país de una gran extensión y de una gran diversidad. Uno de los países más extensos del mundo, viñedos de calidad que vamos a encontrar prácticamente en toda su extensión, desde el sur, desde la Patagonia hasta el norte, suelos pobres y con una alta mineralidad, principalmente. Su clima va a aportar unas buenas condiciones sanitarias a las uvas. Las precipitaciones no son muy altas, en torno a 150 a 400 milímetros, y también va a tener una flexibilidad también a la hora de poder producir vinos orgánicos. Sí es cierto que va a ser un país un poco más propenso a diferentes plagas, ¿no?, que Chile, ya que no tiene esa barrera natural, que son los Andes y el mar Pacífico a ambos lados, ¿no? Como dijimos anteriormente en la presentación de ambos países, el vino argentino desde el año 2010 se convierte en la bebida nacional. El país promueve con grandes campañas para que así sea, ¿no?, y siga siendo una de las industrias potentes del país y que forme un valor importante en el Producto Interior Bruto del país, y que se convierta además en ese legado cultural del vino, ¿no?, y una parte de la cultura de los argentinos. Va a ser muy importante ese legado, como acabo de decir. Tenemos que tener en cuenta que para poder utilizar el riego por goteo prácticamente en todos sus viñedos, debido a la falta de lluvia que vamos a encontrar en la mayoría de las zonas, necesitan canalizar el agua del deshielo de las montañas, de esa cordillera de los Andes, que es agua pura, sin ninguna contaminación, con lo cual destaca esa pureza del agua. Para ello se han creado muchísimos embalses y canalizaciones para poder llevar ese agua a los viñedos desde las diferentes zonas. Vamos a encontrar dos variedades reinas. Una es la Malbec, que es la variedad insignia. La Malbec procede del suroeste de Francia. Aquí sí que estamos hablando de fuera de la zona de Burdeos. Estamos hablando de Maridán. Maridán es una de las denominaciones de origen del suroeste de Francia, que la vimos muy rápido cuando vimos Francia. Y la uva torrontés en blanca, que es una uva muy terpénica, es decir, muy aromática, con mucha fruta, muy agradable, con muy buena acidez, pero también puede ser, dependiendo de la zona, más suntuosa y con más cuerpo. Es una variedad criolla y luego seguiremos hablando un poco más de ella. La vamos a encontrar principalmente, es única en Argentina. En España a veces encontramos en algunas zonas alguna variedad que puede confundirnos con la torrontés. De hecho, en Galicia hay una variedad de uva que se llama torrontés, pero no tiene nada que ver con esta variedad. Es única y autóctona de Argentina y la encontramos principalmente en la zona de Salta y en la zona de Rioja. Y en cada una de ellas se comporta de forma diferente. Y la Malbec se ha adaptado al suelo argentino de una manera maravillosa, impresionante. Las regiones que vamos a ver: en el norte, Catamarca, Salta y Tucumán, estamos aquí. Luego, al sur de esta zona norte vamos a encontrar La Rioja, San Juan y Mendoza, ¿vale?, donde vamos a encontrar el reino de la Malbec, sobre todo en la zona de Mendoza, en La Rioja sobre todo el reino de la torrontés, aunque vamos a ver diversas variedades en todos ellos, de uvas plantadas. Luego vamos a estar en la zona de la Patagonia, donde aparece la Pampa, que se encuentra aquí. Luego tenemos la zona de Neuquén y Río Negro. Vemos que esta zona está un poco más cerca de Buenos Aires. Aquí sí hay una zona también de producción que ahora está cobrando un poco de relevancia, pero sobre todo son estas tres zonas como la más importante. Y luego al sur del todo la zona atlántica, donde evidentemente es imposible que pueda haber ningún atisbo de plantación de viñedo. La naturaleza ya no lo permite. Bueno, esta es la región norte, vista desde arriba con todos sus valles y todos sus picos, montañas y laderas. Y en la región norte va a destacar sobre todo los viñedos de altura, entre 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, las provincias principales Jujuy, Salta y Catamarca. Dentro de ellas van a destacar los valles calchaquíes en la provincia de Salta,
porque realmente es donde vamos a encontrar los viñedos más altos del mundo, y entre las variedades que destacamos de esta región se encuentra sobre todo la Torrontés, en el valle de Cafayate, en la provincia o la región provincia de Salta. Eso es la región norte. Entramos en Catamarca, donde el 70% de su producción se encuentra para uva de vinificación y unas 9.000 hectáreas para uva pasa, principalmente. Vamos a encontrar un relieve montañoso entre 200 y 400 metros, o sea, una lluvia entre 200 y 400 milímetros. Las variedades que predominan, la cereza o país, que es otra forma de llamar a la variedad, o país, que va a producir vinos muy frescos y de pasas, aunque también encontramos vinos tranquilos, no dulces. Desarrollo también de otras variedades como la Syrah y la Malbec y la Torrontés riojano. En Salta, con unas 3.000 hectáreas, sobre todo destacamos los valles calchaquíes, en la zona de Cafayate, donde se encuentran la mayoría de los viñedos, con un 70%, y los viñedos que pueden alcanzar una altitud de 3.111 metros sobre el nivel del mar. Imaginaros, casi que no tienen oxígeno. Bueno, yo creo que hasta los viticultores casi que no tienen oxígeno. Clima templado, unos 200 milímetros de lluvia al año, poquísimo, gracias a ese deshielo y a esos embalses para poder llevar el agua a todas estas zonas de producción. Sistema en parral, tened en cuenta esa altitud, el sol está súper cerca y puede achicharrar el fruto. Necesita el sistema en parra para poder proteger ese fruto. Variedades principales, la Torrontés, la uva blanca aromática, la Malbec, entre otras francesas. Y aquí vamos a encontrar un poco de Tanat. Tanat va a ser la uva que vamos a encontrar en Uruguay. Vinos con mucha fruta, con mucha frescura, con una buena acidez, principalmente. Y luego en la zona de Tucumán, a una altitud entre 1.800 y 3.000, con unas 93 hectáreas aproximadamente de viñedos. La lluvia es prácticamente similar. Iba a destacar también la producción de Malbec, Syrah, Bonarda y algo de Torrontés en blanca. Esta es una imagen de Salta, en la región norte. ¿Veis ese sistema de emparrado como cubre y protege ese fruto para que no sea atacado por el calor del sol, por la cercanía al sol, por esa altitud? La región de Cuyo significa país de los desiertos, en el idioma huarpe Milcayac, evidentemente muy sabio nombre, el país de los desiertos. Es una de las regiones más áridas y al mismo tiempo fértiles en torno a la industria de la vid. Las principales provincias son La Rioja, Mendoza y San Juan. Es la zona vitivinícola más grande del país y donde se encuentran los mayores productores de vino de Sudamérica, en una altitud entre 700 y 1.700 sobre el nivel del mar, y evidentemente en la cordillera de los Andes, que va a proveer de ese agua gracias a ese deshielo, ¿no? Y se crean esos sistemas de irrigación a través de todos esos viñedos. Destacamos La Rioja con unas 6.700 hectáreas aproximadamente, en viñedos hasta 1.350 metros, los valles irrigados, una vez más, 130 milímetros de lluvia, prácticamente nada, suelos aluviales, textura muy gruesa, suelos también franco-arenosos, limosos, una viticultura totalmente artesanal, aunque hay una parte industrial de mayor producción, y destaca la variedad Torrontés riojano de La Rioja, que es un torrontés único y exclusivo de esta zona. Es como si habláramos de la tinta de toro, ¿vale? Como la tinta de toro de Zamora. Está la tinta de toro, está la tinta del país, está la tempranillo. Dentro de cada una de ellas dijimos que eran como clones, ¿no? Que hacían que al final el vino fuera diferente y que esa variedad de uva fuera diferente. Esta es la misma uva, pero en otra zona, con lo cual al final ha creado otro tipo de particularidades. También la Bonarda aparece y la Syrah. La Bonarda es una variedad de uva tinta, también de origen francés. Y sobre todo el sistema de plantación de parral y en espaldera alta, sobre todo para proteger una vez más ese fruto. En la zona de San Juan, con unas 47.000 hectáreas, prácticamente la misma altitud, bueno, un poco más que la anterior.
Y suelos también muy similares y variedades de uvas también muy similares en San Juan. Y aquí destacamos Mendoza porque Mendoza está considerada la capital del vino del mundo, entre comillas, donde se encuentra el 80% de la producción de todo el país, con 160.000 hectáreas y 950 bodegas. Y existen 5 zonas de producción que le vamos a llamar oasis. Esos oasis privilegiados donde nos permiten plantar viñedos y que van a tener una gran influencia de diferentes tipos de ríos, que imaginaros esos ríos, ¿no?, que nacen en los Andes y que cruzan y llegan hasta ese oasis con esas aguas limpias, claras, totalmente puras, y que son los ríos Mendoza y Tumuyán, que se encuentran al norte, y el Atuel y Diamante, que se encuentran al sur. Esos 4 ríos son los que crean esos 5 oasis maravillosos donde se pueden plantar diferentes variedades de uvas. Existe la zona en Mendoza norte, este, centro, sur y el Valle de Uco como uno de los más importantes. En el Valle de Uco es donde destaca la mayor superficie de plantación de Malbec, que es la que vamos a destacar de esta zona. Viñedos entre 850 y 1.700 metros, con una intensidad de lluvia entre 90 y 350 milímetros aproximadamente. Y sobre todo esto, que son vinos aptos para el envejecimiento, donde la Malbec se encuentra en su mejor lugar, en el Valle de Uco, en Mendoza. Pasamos a la región de la Patagonia, vamos bajando al sur, es la región más austral, más al sur de Argentina y del planeta, donde se cultiva la vid, está al límite. Las provincias más importantes, La Pampa, Neuquén y Río Negro, aquí sí que vamos a encontrar una oscilación térmica entre el día y la noche más lineal, más armónica, y va a haber también un control entre los azúcares y la acidez, y una gran cantidad de aromas vamos a encontrar también en los vinos que se producen en la región de la Patagonia. Es una maduración también mucho más lenta y una altura entre 300 y 500 metros sobre el nivel del mar. Los vinos patagónicos tienen una alta intensidad aromático y un sabor bastante más fino. Si vamos a La Pampa, vemos que con 215 hectáreas, realmente lo que estamos hablando son de vinos singulares, porque con 215 hectáreas tampoco podemos pretender hacer una gran producción de vino. Destaca la zona del Alto Valle del Colorado. A 100 metros se encuentra a 100 metros, entre 100 metros por encima y 40 metros por debajo, o sea, está prácticamente al ras del nivel del mar, porque es la que se encuentra mucho más al sur. 200 milímetros de agua, o sea, de lluvia, perdón, y las variedades principales en esta zona, la Merlot, la Malbec, Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc y Syrah. Quería hacer un pequeño paréntesis. En Sudamérica, nosotros hablamos siempre de todas las variedades en femenino. La Tempranillo, la Malbec, la Syrah, la Cabernet. En Sudamérica, a todas se las denomina en masculino. El Cabernet, el Malbec, el Sauvignon. Cuando leáis ciertos escritos, de hecho yo en el tema, muchas de ellas a propósito, algunas igual se me han pasado porque con la costumbre de ponerlas siempre en femenino, ¿no?, como aquí en castellano. Pero en los temarios aparecen muchas de ellas con el él en masculino, y quiero que sepáis que esa diferenciación es por esa razón, ¿vale? Es simplemente, bueno, por el tema de nuestro idioma, ¿no? Es el mismo idioma, pero uno es castellano y el otro es español. La zona de Neuquén, donde hablamos de 390 y 460 metros sobre el nivel del mar, baja todavía mucho más el volumen de lluvia. Aquí sí encontramos una amplitud térmica de 20 grados en la época de maduración entre el día y la noche, imaginaros, qué barbaridad. La uva Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir y Malbec son idóneas para esta zona también de producción, donde vamos a conseguir vinos con una gran producción, una gran concentración de color, mucha intensidad, mucha más estructura y muchísimo más cuerpo. Y luego tenemos la zona de Río Negro con unas 1.500 hectáreas aproximadamente, un clima bastante continental, de influencia continental, vientos también de la cordillera austral que van a provocar mucha más sequedad, pero también una ausencia de plagas, uvas muy sanas. Destacan la uva Semillón, la Sauvignon Blanc,
van a ser vinos con una influencia bastante mineral y en tintas la Pinot Noir, la Malbec, como las uvas principales. Esta sería la gran extensión de los viñedos en Patagonia. Bueno, sus casi 250 hectáreas. ¿Y cómo es la uva Malbec? Pues la uva Malbec se puede elaborar, por supuesto, de vinos jóvenes a vinos con muchísimo más cuerpo, mucho más potentes, que tienen una gran capacidad de crianza en barrica. Se pueden elaborar vinos rosados, se pueden elaborar vinos espumosos, se pueden elaborar licorosos y vinos estilo Oporto. Todos los tipos de vinos en Argentina se elaboran con la uva Malbec. Es una intensidad aromática bastante alta. Van a destacar sobre todo los aromas a frambuesa, a ciruela. Recuerda mucho a la violeta en esos aromas florales, y luego una parte especiada que nos va a recordar al tabaco, al clavo y evidentemente al roble cuando haya pasado por la barrica. Tiene una acidez media aproximadamente y bueno, son vinos bastante estructurados, muy redondos y con una intensidad media alta. Bueno, lo probaremos a ver qué tal. En resumen, un poco entre la zona de Salta y Catamarca es destacar que esa Malbec en la zona de Salta y Catamarca, donde vamos a encontrar mucho sol y altitud, los aromas de la fruta roja y negra van a ser más maduros, donde va a aparecer más pimienta negra y pimentón y donde los taninos van a ser más firmes y más dulces. Si estamos en la zona de Luján de Cuyo, en esa zona central, vamos a encontrar una expresión más mineral, donde la fruta negra y las especias dulces van a ser las protagonistas. Si vamos a la Malbec, que está plantada en el Valle de Uco, la expresión es la más elegante, su zona y su origen es la más elegante, donde va a haber también notas especiadas, también la violeta va a estar bastante marcada y con unos taninos también muy, muy elegantes. Y ya en la zona de Patagonia, donde también hay Malbec plantada, aunque habíamos dicho también bastante Pinot Noir, va a ser influencia también mucho más fría, sobre todo por esos 20 grados, ¿no?, de oscilación entre el día y la noche, con lo cual va a retener mucha más acidez, van a ser frutas negras pero también maduras y también una influencia bastante mineral. Y luego la variedad de uva torrontés, vamos a destacar sobre todo diferentes tipos de torrontés, dependiendo si viene de la zona de Rioja, de la zona de Salta o de la zona sur. Cada uno va a tener un atributo totalmente diferente y en su fase visual va a ser un vino bueno amarillo principalmente, aunque puede tener notas doradas y verdosas. Van a ser aromas a flores, a rosas, muy potentes, y luego van a ser, dependiendo de si el vino ha pasado por barrica, evidentemente va a cambiar esa percepción en boca, pero sobre todo van a aparecer notas a fruta blanca, va a recordar a la miel, especiados como al orégano, y va a tener una acidez muy refrescante. ¿Qué tipo de vino se elabora con la torrontés? Desde vinos espumosos, vinos en barrica, vinos clásicos de estilo un poco más moderno, con mayor extracción de fruta, con micromacenaciones, también late harvest, vendimias tardía, esa sobremaduración de la variedad de la uva en el viñedo, en fin, todo tipo de vinos se pueden elaborar. Y esto es Argentina y Chile. Aquí tenemos estos dos grandes países maravillosos. ¿Y qué podemos comer en estos países? Pues desde una milanesa fantástica, ese filete de ternera rebozado, estupendo. Evidentemente tiene una gran influencia de Italia y van a comer mucha pizza, van a comer esas barbacoas fantásticas con ese corte argentino de esa carne de res y que nadie como ellos saben prepararla. Y por supuesto esas empanadas de carne, de verduras, etcétera, que en todo, de norte a sur, en toda Argentina, vamos a encontrar. Entre muchas más cosas. El mate es una de las bebidas también en Argentina y en Chile, también muy, muy importante, sobre todo en Argentina. Es esa bebida que es una infusión que se toma pues, para celebrar cualquier ocasión, simplemente para estar charlando en cualquier rato y para pasar un buen momento tranquilo. El mate forma parte de la vida cotidiana de cualquier argentino, prácticamente. Y en Chile, pues muy parecido en algunas similitudes como son esas empanadas, tipo de postres y sobre todo en el sur, en la zona de Patagonia, se utiliza el cordero y se hace empalado, creo que se llama el cordero empalado,
bueno, está empalado, vemos que está empalado, y aquí sobre esas brasas se va asando poco a poco, además de también podemos encontrar como aquí toda esta influencia también de las barbacoas, de las carnes de reses, etcétera. Bueno, y hasta aquí Chile y Argentina. Vamos a pasar a... Ahora el resto de los países son más cortitos porque sus producciones son más pequeñas, las influencias históricas también son más pequeñas y sus zonas de plantación también lo son. Entonces vamos a seguir de forma natural siguiendo la frontera. Hemos empezado Chile, Argentina, Uruguay, que hace frontera con Argentina, y vamos a conocer un poco más de los vinos de Uruguay. Hemos dicho anteriormente que cada uno de los países sudamericanos se distingue sobre todo por una variedad, ¿no? España es conocida en el mundo por su tempranillo, debería de serlo por la garnacha, porque también es original, pero bueno, principalmente por su tempranillo, y Uruguay es conocida por la uva tanat. La uva tanat significa tanino. Tanino es potencia, estructura. Si pudiéramos catar un tanat de la zona también de Maridán, de suroeste de Francia, que es de donde procede, junto con uno de Uruguay, veríamos las diferencias. Sobre todo la tanat de Uruguay va a ser mucho más suave, más aterciopelada, es un tanino más sedoso. Y la uva de Francia, la tanat de Francia es más robusta, más potente. Bueno, yo he tenido la ocasión de conocerlo y realmente lo son. Bueno, en Uruguay, la historia de la industria vinícola y la uva se remonta pues a mediados del siglo XVII. No llegó tan rápido como llegó a la zona de Chile y Argentina a través de Perú, desde México, sino que la expansión fue progresiva. En el siglo XVII es cuando llega a Uruguay, y las primeras cepas fueron traídas desde España y se plantaron en el suroeste del país. Vamos a ver que está muy cerca en la zona y la influencia marítima, además de Uruguay, junto con la frontera de Argentina. Esas primeras plantas piensan que fueron de la uva moscatel y que crecían produciendo uvas para el consumo de mesa y el consumo familiar principalmente. No era un producto que se comercializara el vino. En 1870 es cuando el cultivo realmente comienza a desarrollarse y a implantarse como una empresa, a invertir, y fue un señor francés, don Pascual Jarrias, un inmigrante vasco, pero que pasó por Francia, para traerse esta variedad de uva, la uva tanat. De hecho, la uva tanat en Uruguay es también conocida como la uva Jarrias, ¿vale? O Jarriague. Bueno, en este caso es Jarriague, porque es vasco, Jarriague. Pues Pascual Jarriague, que era este señor, y que, bueno, tiene un sello en conmemoración a esa labor, ¿no?, que él hizo con la variedad de uva tanat y que la trajo hace 200 años a Uruguay, y que comenzó su cultivo con muy poquitas hectáreas en el país y que eran sus propias hectáreas también de viñedo, como comenzó también los cultivos en otras zonas de producción. Primero eran cultivos particulares, ¿no?, hasta que comenzó a desarrollarse la plantación, la extensión y crear bodegas. Como he dicho anteriormente, la tanat es de la zona de Madirán, y además de esta variedad también se cultivaban otras variedades como la uva bobal, también traída desde España, la garnacha, la monastrell, la barberá, la nebbiolo y la isabela. La isabela también es una variedad de uva criolla, que también se la conoce como frutilla, y que también se cultivan en la zona sur del país, que es una zona Maldonado que no la vamos a ver directamente, pero que es el origen en el suroeste del país. Y en el 17 de julio de 1903 es cuando se crea y se acepta la primera ley vitivinícola, y que fue aprobada para comenzar con un control de la variedad de los viñedos. Bueno, pongo este mapa para que podamos ver un poco dónde se encuentra Madirán o Madiran, en la zona suroeste de Francia, y donde vemos que la uva tanat se convierte en la uva protagonista de esta zona de producción principalmente, ¿vale?
es original de esta zona. De hecho, este mapa lo he pasado porque creo que os puede venir muy bien para estudiar Francia y seleccionar cada variedad de uva con su zona de producción. Que yo creo que al final es un mapa que hay que hacerlo con cualquier zona de producción, ¿no? Para poder entenderlo. Pero creo que de Francia no sé si lo teníamos, pero creo que este es bastante interesante y se ve muy claramente. ¿Vale? Bueno, ¿qué debemos de saber a nivel general un poco de este país? Sobre todo Uruguay se convierte en Sudamérica en el cuarto productor de vino más importante y exporta aproximadamente el 3% de su producción anual. ¿Por qué exporta tan poco? Porque el consumo es muy alto, porque la gente consume muchísimo vino en Uruguay, porque todo lo celebra con vino y porque cada día bebe vino. Creo que está en torno a sí, yo creo que eran 28, 30 litros por persona, están en Uruguay, bastante alto su consumo. La uva Tanat tiende aquí, comparada con Francia, tiende a ser más suave, con un sabor mucho más vivo que la de Madirán, y se puede beber incluso elaborando vinos jóvenes. El Tanat o la Tanat de Madirán necesita mucho tiempo de botella porque son taninos tan potentes y tan rudos que necesita tiempo de evolución en botella para poder disfrutarlo con tiempo. A mí me recuerda la Tanat de Madirán a los primeros vinos que se hacían en el Priorato, allá por los años 90, que eran vinos con tanta extracción de color y de taninos en esas maceraciones que hacían en ese momento, que necesitaban tantísimo tiempo para poder tomarlos, que necesitaban el envejecimiento en la botella y esa evolución para poder disfrutarlos. Y tenían que ser vinos envejecidos en barricas, si no eran imposibles, eran indomables. Pues un poco sucede a los vinos de aquí de Madeira, más o menos, esa similitud. No tiene nada que ver la variedad de uva, pero sí ese estilo, ¿no? Aquí vamos a destacar el clima marítimo porque se encuentra en la zona sureste de Uruguay y está justamente el Océano Atlántico, con lo cual es un clima marítimo que se encuentra realmente en el borde de todas esas zonas de producción y vamos a ver ahora realmente cómo cada zona de producción y dónde se encuentran esas zonas de producción. Bueno, los vinos blancos se hacen con variedades internacionales. Aquí está plantada la Sauvignon, la Chardonnay y la Viognier principalmente. Y encontramos también ejemplos muy interesantes de la uva albariño. Vemos que la Galicia también es una zona, sobre todo la zona de producción de Rías Baixas, de influencia marítima, con lo cual aquí la uva albariño también encuentra un lugar muy específico y especial para producir vinos muy interesantes con la uva albariño. Destina su consumo interno, como he dicho anteriormente, en un 90%, se exporta un 10%, y de hecho los vinos que se exportan de Tanat suelen ser vinos con un precio medio alto. Es difícil encontrar vinos de Tanat a precios competitivos. Bueno, las variedades tintas más plantadas, además de la Tanat como protagonistas, la Merlot, la Cabernet Franc, la Sauvignon y Cabernet Sauvignon, la Petit Verdot, Zinfandel y recientemente la Marselan, que la encontramos también en Francia, en la zona, es una uva tinta de la zona de Saboya, que Saboya se encontraba al este de Francia, ¿os acordáis? Centro-oeste de Francia, aproximadamente por debajo de Jura. Bueno, si no os acordáis, lo recuerdo yo. ¿Y cómo es el clima y el suelo y la altitud? Hemos dicho que es un clima marítimo, predominantemente. La influencia, esa humedad, esa lluvia que recorre todo ese Atlántico desde la Antártida, con ese paralelo también al continente, va a penetrar en esa altura, con esa altitud, proviene desde la zona de la provincia de Buenos Aires, riega toda esa pampa argentina y se extiende por todo Uruguay. O sea, la misma influencia que tiene la zona del sur que hemos visto de la Patagonia, va a llegar desde la Pampa, está en el mismo nivel, en la misma latitud, con lo cual va a ser un clima muy, muy similar, excepto que va a tener una mayor influencia marítima. Va a llover aproximadamente unos 1000 litros, que es bastante interesante. La temperatura máxima como máximo va a alcanzar los 30 grados, sobre todo en la zona del litoral de Uruguay, donde se encuentra la mayor parte de ese viñedo y los mejores viñedos también del país. ¿Y cómo son los suelos de Uruguay? Pues sus primeras capas van a aparecer suelos arcillosos,
con una proporción de materia orgánica suficiente para ese cultivo que necesitan en algunos lugares en regadío y también para los pastos. También vamos a encontrar suelos graníticos con zonas más calizas y pedregosas que también van a estar indicados, van a ser suelos mucho más pobres donde vamos a tener menos rendimiento, pero también vinos de calidad como resultado. ¿Y sus zonas de producción? Pues la zona sur, donde vamos a encontrar la zona de Canelones principalmente y que se encuentra muy cerca de la capital, que es Montevideo. Destaca su clima templado, van a ser suelos mucho más ligeros y aquí se producen vinos muy elegantes y equilibrados. Tenemos la zona central, donde encontramos las regiones de Carpintería y del Carmen, son dos zonas bastante productivas y se encuentra ubicada en la zona, la cuenca del Río Negro, y suelos que combinan texturas finas, guijarros y con un clima también un poquito más especial. La zona suroeste, donde se encuentra en el estuario del Río de la Plata, con una mayor influencia oceánica, suelos más rocosos y produce vinos también con un grado alcohólico un poco más alto. La zona noroeste, que es fronteriza con Brasil, está marcada también por temperaturas medias, lo que hace que la uva pues madure también un poco prematuramente. Y en la zona norte se caracteriza por un clima templado y produce vinos de calidad bastante equilibrados. Aquí vemos Buenos Aires, vemos lo cerca que se encuentra del país, Montevideo, esta es la capital, y aquí se encuentran las zonas más importantes de producción de Uruguay principalmente. Son 10 zonas de producción y vamos a ir viendo las más importantes nosotros en este momento. Aquí se encuentra la zona de Brasil, que es donde veremos también la mayor zona de producción de Brasil. ¿Cuántas hectáreas encontramos plantadas en Uruguay? Pues casi 6.500 hectáreas que se dividen entre las regiones de Canelones, Montevideo, San José, Río Negro, Maldonado, La Valleja, toda esta zona de Durazno, Río Negro ya lo he dicho, Colonia, Paysandú, Salto, Tucarembo, Rocha. Todas estas son las zonas de producción. Nosotros nos vamos a centrar en Canelones como la zona más importante que se encuentra en Uruguay. ¿Cómo es la uva Tanat? Pues la uva Tanat, cualquier enólogo diría que es la pasión de cualquier viticultor y de cualquier enólogo. Tiene una característica, sobre todo, con un tanino muy intenso, con un color muy intenso, incluso llega a los colores azules, fruta también muy marcada, aromas a tabaco, aromas a cuero, esos taninos muy madura, bastante amplio en boca, con muchísima estructura y taninos muy aterciopelados. Y como hemos dicho antes, más aterciopelados o sedosos que los que encontramos en la zona de Madiran, en Francia. Otras variedades que podemos encontrar, vamos a encontrar variedades híbridas, que son, las variedades híbridas son variedades que están mezcladas con una variedad americana, y con una variedad de vitis vinífera, variedades tintas como la Cabernet, Sauvignon, etcétera, y otras variedades blancas como la Sauvignon Blanc, la Viognier, la Muscat y la Riesling. Bueno, esto es un poco a rasgos generales Uruguay con su uva Tanat, con su clima oceánico principalmente y con la zona de Canelones como lo más importante. ¿Y qué se puede comer aquí? Pues va a tener una gran influencia de Argentina, evidentemente, porque lo que lo separa es una barrera natural. Pero al final, culturalmente comparten pues, sus asados, comparten, bueno, torta frita, las empanadas, comparten el mate, el dulce de leche y también esta milanesa. Es que son muy, muy, muy similares, muy similares. Este asado con ese tanat, pues imaginaros, ¿no? Qué maravilla. Sería fantástico poder probarlo allí in situ. Bien, si no tenéis ninguna pregunta con Uruguay, me voy a ir a Brasil. Seguimos la frontera con Brasil. ¿Y en Brasil hay vinos? Sí, claro que lo hay. Reciente, es una industria
que ha nacido recientemente. Habría viñedos, por supuesto, de variedades híbridas de vitis no vinífera. Se hacía muchísimo vino en Brasil de vitis no vinífera, pero sí es cierto que y vinos al final que estaban adaptados al paladar de Brasil, pero que difícilmente de ser un vino para poder nosotros disfrutar, ¿no? Realmente. Entonces Brasil sí que en las últimas 2 décadas ha creado una viticultura bastante potente y bastante enfocada a Europa, sobre todo porque también ha tenido muchísima influencia europea, ¿no? Como colonia europea, ¿no? Y Portugal en este caso ha sido una de las mayores influencias también, aunque Italia también lo ha sido. Bueno, es una viticultura muy original. La tradición europea, por supuesto, lo que acabo de decir, ¿no? Que muchísimos inmigrantes han llevado, ¿no? y que han posicionado. Es una industria muy joven, con muy pequeños productores, y además esos pequeños productores, hay muchísimos enólogos y viticultores súper jóvenes que han viajado, se han formado en Europa principalmente o en otros países del Nuevo Mundo como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, que han traído todo ese conocimiento a su país y que son los que han comenzado a plantar esa vitis vinífera. En la actualidad hay 6.500 hectáreas, hay muy poca producción realmente, ¿no? Se divide en 6 regiones, imaginaros, y son aproximadamente 150 vinícolas, bodegas, allí se llaman vinícolas a las bodegas, allí y en México también se les llama vinícolas, elaborando vinos finos que están repartidos por todo el país. Bueno, en total, entre variedades vinícolas de vitis vinífera y las híbridos, que son las comunes para ellos, hay una superficie plantada de 89.000 hectáreas que podemos encontrar pues, prácticamente en todo el país, ¿de acuerdo? Pero de esas 89.000 hectáreas plantadas de viñedo, solo 6.500 son vitis vinífera. Las otras son vitis rupestris, etcétera, ¿vale? Riparia, etcétera. Berlandieri, recordáis, ¿verdad? Como en Estados Unidos, exactamente igual, que hay plantaciones de uva por todo el estado, pero no todas son de vitis vinífera. Bueno, Brasil se convierte en el mayor, bueno, es el país más grande de Latinoamérica, es el 5º mayor productor vitivinícola del hemisferio sur, produce vinos desde el origen de su colonización, pero con las variedades híbridas, y con la llegada de los italianos es cuando realmente se comienza la plantación de la vitis vinífera, a finales del siglo XIX, prácticamente. Este sería un poco a grandes rasgos, en cifras, la producción de Brasil, con 1.100 bodegas prácticamente, 82.000 hectáreas, 89.000 más o menos. Ahora veremos otro mapa donde vemos con mucho más detalle en las zonas de producción. Y aquí encontramos a Campaña, Serra do Sudoeste, Serra Gaucha, Campos de Cima da Serra en Río Grande do Sul, Planalto Catarinense en Santa Catarina, Valle de San Francisco en el nordeste del país. Aquí podemos ver todas estas zonas de producción que se encuentran prácticamente todas unidas, menos el Valle de San Francisco, que es el que se encuentra más al norte. Ahora veremos uno a uno con sus generalidades, pero podemos ver prácticamente que toda la influencia que hay entre cada uno de ellos por su cercanía, esas casi 7.000 hectáreas de viñedos plantadas. En la zona de Campaña son donde vamos a encontrar los viñedos plantados más antiguos, en pequeñas planicies, y también a lo largo o a los lados del Río Grande do Sul, donde actualmente se está invirtiendo muchísimo dinero en nuevas plantaciones y nuevas bodegas. En esta zona los días suelen ser bastante más largos, hay mucha luminosidad, con lo cual es una gran ventaja también para la planta. La vid necesita luz más que temperatura alta. Una gran variación también de temperatura entre el día y la noche, que es beneficioso para ese ciclo de maduración, y un suelo rico en granito y en cal. Esta es la Sierra de Sudoeste, vemos aquí un gran valle. Es una zona donde hay muy pocas bodegas vinícolas o cantinas, como también se le llama aquí en Brasil, cantinas. Es un relieve bastante suave, un poco ondulado, y la mayoría de las uvas que se producen aquí y que se vendimian en la zona de la Sierra del Sudoeste
son transportadas a otras bodegas de otras zonas de producción. Prácticamente no hay bodegas en esta zona. Es como una despensa, ¿no?, para esas bodegas que se encuentran en otras zonas. Sierra Gaucha va a ser la zona más importante y con la que vamos a relacionar Brasil. Es la zona que de hecho ha comenzado a trabajar con grandes variedades de uva para elaborar grandes vinos espumosos con el método tradicional, impresionante. Os puedo decir que en grandes concursos internacionales, en catas a ciegas de espumosos, han participado vinos espumosos de Serra Gaucha y han estado por encima de muchos champañas y cavas. Impresionante lo que están haciendo aquí. Sí es cierto que hay inversiones de bodegas como por ejemplo Moet Chandon, que tiene aquí plantaciones y tiene una bodega elaborando, evidentemente tienen unos grandes maestros, ¿no?, para poder elaborar grandes calidades. Es la región más importante y de mayor plantación, que se encuentra con un 85% plantado en Sierra Gaucha, por eso es la que nosotros realmente vamos a identificar como la más importante de Brasil. Destacan sus suelos de origen volcánico, con un clima bastante templado, pero también cierta influencia con humedad, noches frescas. Destaca el Valle de los Viñedos, que destaca por ser la primera denominación de origen dentro de Serra Gaucha, el Valle de los Viñedos o Valle de los Viñedos. Se encuentra entre las ciudades de Bento Gonçalves y Garibaldi y se convierte en eso, en la primera denominación de origen de Brasil. Variedades que destacamos en Sierra Gaucha: Chardonnay y Pinot Noir para elaborar esos grandes vinos espumosos de calidad, y comercializan más de 60 millones de botellas. Bastante importante el número de producción de esta zona. Campos de cima. Aquí vamos a encontrar sobre todo cultivo de variedades híbridas, muchísimo. Encontramos que es un clima bastante frío, por eso esas variedades están totalmente adaptadas a esta zona de producción y se han desarrollado esos grandes viñedos con variedades híbridas. Esa baja temperatura, esos vientos constantes, hacen que sea totalmente diferente a otras zonas de producción, ¿no? Hacen también una maduración muchísimo más larga, con vendimias mucho más tardías y con falta también de plagas, ¿no?, porque hay una excelente sanidad de esas uvas gracias a esa temperatura tan fría, evidentemente. Luego tenemos la zona del Planalto Catarinense, que también destaca por su altitud, entre 900 y 1400 metros sobre el nivel del mar, suelo también de origen volcánico, balsático. Eso crea una serie de vinos también tintos y blancos y espumosos más complejos. Encontramos un clima templado y húmedo. Las temperaturas son también bastante bajas por la noche, con una gran diferencia entre el día y la noche, pero una gran diferencia. Y las uvas maduran solamente entre el mes de marzo y abril, ¿vale? Por eso influye en ese calendario, ¿no?, de la cosecha. El Valle de San Francisco es una viticultura semiárida tropical, es como si estuviéramos hablando de los vinos que se producen en la India. Es una capacidad, de hecho, en la India, los viñedos, en los climas semiáridos tropical, la producción, el viñedo, en este caso el viñedo, está constantemente produciendo. La única forma de poder parar esa producción es a través de la poda. Esa poda que allí se practica para inducir ese reposo, a través de la poda y a través también de una irrigación artificial, de un sistema de riego, dura entre 30 y 60 días. Son los únicos días al año que puede descansar la vid para luego volver otra vez a producir. Por eso encontramos hasta dos periodos de producción, ¿no?, y dos vendimias que encontramos en esta zona del Valle de San Francisco. Normalmente cada ciclo tiene entre 120 y 130 días y entre medio esos 30 a 60 días para poder descansar. Con lo cual es un clima húmedo, también, pero seco, quiero decir, es semitropical, con lo cual tiene una parte húmeda, pero seco, también caliente, y también hace que esa insolación produzca uvas también con muchísima azúcar, con lo cual los vinos van a tener también un gran grado alcohólico y una cantidad de fruta bastante interesante. Bueno, y para terminar, no vamos a olvidar que la producción del vino básico sigue extendiéndose de variedades americanas, como la Vitis Labrusca,
y esas variedades se conocen allí con el nombre de Isabela o Isabel, Bordo, Niagara y Concord. Concord, ¿os acordáis que Concord es una uva que vimos también en Inglaterra? También se encuentra en Inglaterra y están muy adaptadas a este clima húmedo, clima tropical, semitropical. Por eso, evidentemente, solamente esas 6.000 hectáreas dedicadas a la vitis vinífera. Y esto es Brasil. Bueno, veis que estos países son relativamente pequeños, con pocas hectáreas, pero bueno, pertenecen al continente americano sur y son interesantes para tener una idea global, ¿no? de lo que sucede, aunque no sean los países más importantes del mundo en su producción, pero es cierto que al final esta cultura vitivinícola sí tenemos que tenerla. Chile y Argentina son los más importantes, por supuesto, pero Uruguay destaca por lo que significa la TANAT y la diferencia con la francesa, y Brasil sobre todo por su diversidad, ¿no? Por esas variedades híbridas que siguen ahí produciendo vino y que tenemos que saber que existen una gran producción con la vitis americana y que están intentando en algunas zonas, en algunos microclimas, crear esos vinos específicos con las variedades de vitis vinífera. ¿Qué ocurre en México? Algo muy parecido. México también es una zona de producción donde, claro, hay una zona, las zonas de producción se encuentran Baja California, que estamos aquí, Ensenada es su capital, y luego encontramos que a partir de aquí ya está el paralelo, donde se encuentra esta zona de producción prácticamente fuera del paralelo, y no es una zona óptima para la plantación de la vid. Sin embargo, ¿por qué se va a plantar viñedos en otras zonas de México? Principalmente porque encontramos microclimas. Es la única explicación, porque realmente están fuera de cualquier zona adecuada, ¿no? para la plantación de forma natural. Bueno, algunas generalidades vitivinícolas de México, pues desde la época precolombina los indígenas ya utilizaban las vides salvajes, que era Sabites rupestris, la labrusca, la berlandieri, para hacer una bebida con fruta de miel. Crecían de manera salvaje, aunque hemos visto que a México llegó la vitis vinífera a través de Hernán Cortés, que fue el primer lugar donde se plantó, que se llevaron semillas, se llevaron esquejes y que fue en 1521 cuando empezó esa plantación y empezó la diseminación y expansión por todos estos países que acabamos de ver. La uva misión es como se llamó, esa uva misión, que actualmente se llama criolla en toda Sudamérica. Para entenderla, se ha llegado a ese nombre común, la uva criolla. Es como esa primera uva plantada en Sudamérica. Se cree que la uva misión era la uva listán preto. La listán preto es la listán negro de las Islas Canarias, pero el origen verdadero de la listán preto es Castilla-La Mancha. ¿Pero qué sucedía? Todos los barcos salían desde España, ¿no? Salían desde Huelva, desde la zona de los puertos, Huelva, Cádiz, salían, paraban en las Islas Canarias, volvían a repostar y en ese repostaje ellos también hubo gente que se quedó en las Islas Canarias y plantaron ese viñedo, que es la listán negro. Y la listán negro se plantó allá hace 500, 600 años en las Islas Canarias gracias a ese repostaje que hacían los barcos que venían de la zona sur de España camino a las Indias, que eran a las Américas, ¿no? Camino a las Américas. Con lo cual esa listán preto, que es su nombre original, que es la actual listán negro, es la que identifica la uva criolla, ¿vale? Más generalidades de lo que sucedió en México. Bueno, Hernán Cortés, como acabo de contar, promovió la plantación de vides y fue el inventor precursor de la poda. Todos los exploradores avanzaron llevando el cultivo a todas esas regiones. El marqués de Aguayo fue el que funda la primera misión en Santa María de las Parras, en Coahuila, y existe y está todavía vigente esa misión. Vamos, esa misión, el edificio donde se encontraba esa misión. Y a partir de la independencia de España, el vino francés se convirtió como en un sinónimo de calidad por encima de las variedades que habían sido exportadas desde España, con lo cual comenzaron a plantar variedades francesas. Lo que significa que ahora sí que hay variedades francesas en
en México. No es que haya variedades francesas, es que hay variedades de todas partes. Los mexicanos han plantado de todo para probar, para investigar. Están investigando, invirtiendo constantemente a ver cuáles son las variedades que mejor se adaptan a su entorno. En 1895 el gobierno empezó a potenciar y a preocuparse por la extensión de la plantación de viñedos. En 1900 llega la filosera y también arrasa absolutamente con todo. En 1948 se crea la Asociación de Viticultores para volver a fomentar esa plantación de viñedos. En 1980 se celebra la primera asamblea de la Organización Internacional de la Vid y del Vino, donde ya se empiezan a trabajar y a estudiar sobre, bueno, qué piensa esta organización sobre México, qué se empieza a plantar y cuáles son las recomendaciones. En 2002 la Casa Domecq desde España invierte en México y se constituye la primera vitivinícola certificada como una ISO 9001. Eso en 2002, pero ya en la década de los años 50, cuando se crea esta asociación, estos muchísimos inversores españoles, los Domecq entre ellos, llegaron a México y se posicionaron en diferentes zonas, plantaron esos primeros viñedos y se empezó a producir muchísimo brandy. Empezaron a plantar variedades de uvas para producir mucho brandy. De hecho, yo tuve la ocasión de visitar una bodega en el año 98 o así, 99, 1998-99, en Ciudad de México, donde Domecq tenía una línea de embotellado de brandy, bueno, gigante, la más grande que yo he visto en mi vida, inmensa, era inmensa. Y las uvas y la producción venía de la zona donde tenían ellos sus propios viñedos u otros viñedos que ellos alquilaban, ¿no? Y compraban esa producción. Y tuvieron la hegemonía de la producción del brandy durante décadas en México. Actualmente ya no se produce el brandy como antes se producía, ¿no? Ya hace 20, 25 años que la producción de brandy existe, pero es residual, ¿no? Prácticamente, comparado con lo que había en esa época. Bueno, 7 zonas de producción. Baja California, bueno, que es la baja la norte de la baja, es esta. Bueno, Baja California, toda esta zona de producción. Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. Estas son las zonas de producción más importantes. Y bueno, y cada vino de estas zonas pues va a ser muy peculiar, va a tener diferentes peculiaridades. Principalmente por el tipo de suelo, por la influencia, son suelos que tienen mucha cal, tienen mucha salinidad. Incluso vamos a probar 2 vinos de México. Bueno, perdón, uno en cada clase. Es que son diferentes, pero no pude traer más. Y hay ciertas influencias de ese suelo, ¿no? Y ese agua también que ellos riegan, necesitan riego, por supuesto, y cuando riegan del agua de pozo, y ese agua de pozo tiene mucha mineralidad, mucha calcificación. Hay bodegas que sí pasan por un proceso de osmosis y filtración para que no llegue al vino tanta cantidad de salinidad, pero hay otras bodegas que no pueden hacerlo. Entonces, se nota en los vinos, se nota esa salinidad, sobre todo en vinos tintos, de una manera a veces muy, muy alta. Pero se ha convertido en una señal de identidad de los vinos de México, sobre todo en los vinos de Baja California. Bueno, aquí podemos verlo con un poco de más claridad y más cercanía. Realmente donde se encuentra la mayor zona de producción es en la zona de Baja California y vamos a comenzar por Sonora. Sonora, donde bueno, hay una escasa precipitación, como he dicho anteriormente, es un clima prácticamente desértico, sistema por goteo. Aquí la casa de Pedro Domecq es donde inaugura su primer proyecto en 1993 para la producción de uva de mesa y para brandy. Abundan productores de agua. Bueno, sí, mira, fue en el 93, yo estuve con ellos en el 98-99, pues llevaban ya varios años produciendo brandy en esta zona. También invirtieron en la Casa Martel. La Casa Martel, estamos hablando de Cognac de Francia, hizo lo mismo que hizo Domecq. Domecq producía brandy, Martel producía Cognac. Al fin y al cabo, bueno, cuando veamos brandy y Cognac, Cognac es una denominación de origen, brandy de Jerez es una denominación de origen, pero brandy, como palabra genérica, es el tipo de bebida, ¿vale? Con lo cual, todo lo que se producía en México era brandy. Se cultiva muchísima uva
sin semillas, sin pepitas, que es la Thompson Seedless, que es una uva de mesa para la exportación y que muchos de nosotros comemos en nuestras casas y que compramos en los supermercados. Bueno, tenemos Baja California, tiene un grado de influencia marítima, encontramos una influencia marítima muy importante, incluso viñedos que están cercanos prácticamente al nivel del mar. Es un vino donde se encuentra, bueno, se llama, la zona es conocida por la franja del vino, es una influencia de clima mediterráneo muy suave, influye también las corrientes frías de la zona de California que baja por ese océano Pacífico hacia la costa y que funcionan también como son reguladores de esa temperatura. El 80% de los vinos mexicanos se producen en el Valle de Guadalupe, conocida como la Toscana mexicana, y es la zona que cuenta con los mejores viñedos. Baja California concentra la mayoría de las marcas de gran calidad. Y os debo decir que conozco bien el Valle de Guadalupe y otros valles de la zona de Baja California, y que además de poder producir ese 80% que produce, es la cultura, es la dedicación, es la figura del sommelier. No os puedo imaginar la figura del sommelier, lo importante y relevante que es en todo México, pero en Baja California es sublime, es adoración a un sommelier, a la figura de un sommelier. Los conocimientos que tiene un sommelier, el sommelier es lo que sois vosotros, un representante de una bodega, un distribuidor, por supuesto la hostelería, pero también enoturismo, todo el mundo. El enoturismo aquí está explotado a la máxima potencia. Tened en cuenta que tiene una gran influencia de California. En la zona norte de Baja California se encuentran ya las bodegas de California, con lo cual la influencia es brutal, ¿no? Con lo cual han copiado lo mejor del enoturismo de California. Es impresionante. Realmente prácticamente todo el vino de México se consume gracias a las grandes organizaciones de eventos que tienen alrededor de las bodegas, de visitas, de restaurantes, de comida, de conciertos, de 1000 cosas para no aburrirte durante todo el año. También es cierto que es una zona muy turística. La zona de Baja California es muy turística y es un puerto, Ensenada, donde recibe grandes transatlánticos que paran todos allí a comprar, a beber, a consumir y a hacer excursiones por bodegas, ¿no? Con paquetes que se venden. Lo tienen súper bien organizado. La verdad que es un lugar excepcional. ¿Hay grandes vinos? Bueno, pues encontramos vinos súper interesantes, incluida vinos con variedad de uva tempranillo, con muchas variedades italianas, como la uva Nebbiolo. Ellos trabajan muchísimo con la uva Nebbiolo, con vinos súper interesantes y no tienen nada que ver con los vinos de la zona del Piamonte, y al igual que la Tempranillo. El Tempranillo allí, o sea, en absoluto tiene nada que ver con un Tempranillo nuestro. Creo que uno de los grupos probará ese Tempranillo de ellos. Bueno, vemos aquí muchas más variedades, además de elaborar diferentes tipos de vinos, de cerros blancos, tintos, rosados, de postre, vendimia tardía, dulces naturales, espumosos. Esta es una imagen de Baja California, en concreto del Valle de Guadalupe. Creedme que es verdadera pasión por el vino, es impresionante. Me encantaría que una parte de esa llegara aquí a nosotros y valoráramos tanto ese trabajo, ¿no?, del viñedo y de la bodega, para luego poder distribuirlo con esa intensidad, ¿no?, y esa admiración. Bueno, en la zona de Coahuila lo que vamos a encontrar son diferentes zonas de cultivo. Va a ser un clima muy caluroso, con muchos cambios bruscos de temperatura. Se producen vinos blancos, también rosados, y también zona apta para la plantación de uvas para la producción de brandy. Y encontramos diferentes tipos de bodegas como Domecq, Casa Madero, Casa Ferriña. Aquí voy a destacar Casa Madero. Casa Madero es una de las bodegas. Tiene un enólogo, la verdad, que muy potente, hace vinos muy especiales y con un corte europeo muy interesante, con variedades principalmente francesas. Y yo destacaría de Coahuila Casa Madero, sobre todo. Bueno, en la zona de Durango, cerca haciendo frontera también con Coahuila, la mayoría de la producción se destina a la elaboración de destilados con un 75% y luego también para uva de mesa, con lo cual tampoco es una producción muy pequeña para la elaboración de vino, tranquilo. Luego tenemos Aguascalientes, aquí sí que tiene una referencia un poco más interesante porque encontramos diferentes terroirs y microclimas, es un clima más templado y
y bueno, y alcanza también una importancia un poquito más relevante. En México Central también aparece la zona de Zacatecas, muy cerca de la zona de Aguascalientes. Aquí encontramos viñedos a una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Las regiones productoras, bueno, son las que aparecen aquí, tampoco vamos a destacarlas, pero sobre todo un clima seco. Disculpadme un momento porque me ha dicho que la batería se va a terminar. Ya. Sobre todo también un clima mucho más seco, más árido, en los llanos, en las zonas de la llanura y en otras zonas un poco más templado. Querétaro vamos a destacarla sobre todo junto con el Valle de Guadalupe, con la zona de Baja California, porque además es la zona donde invirtió Freixenet en México, donde ellos empezaron a promover la producción de los vinos espumosos, la zona de Querétaro, y es una producción bastante interesante en vinos tranquilos, espumosos de calidad, vinos tintos, y donde Freixenet empezó a invertir en esa tecnología, fue un poco también el pionero, al igual que lo fue, venga, que se me ha olvidado. Ay, bueno, el de Chile, de Cataluña. Jo, Miguel Torres, Miguel Torres. Gracias. Al igual que Torres, aquí Freixenet se ha convertido pues en esa bodega, ¿no? que ha invertido, que ha exportado toda esa tecnología y que ha ayudado mucho a México también a evolucionar en la zona de Querétaro. Y vinos muy interesantes también, ¿eh? Lo que hacen allí. Y al final podemos ver que en esas 3.100 hectáreas solamente de vitis, que tienen plantada de vitis vinífera, vemos toda la cantidad de variedades y muchas más que aquí no aparecen. Bueno, toda esta parte es la que está, no, en total son 3.100 hectáreas, bueno, de vitis vinífera, de las cuales todo este porcentaje están destinadas a uvas para brandy, que hace simplemente 25 años la uva para brandy era prácticamente todo, era al menos un 80%. Y en estos últimos 25 años, cuando se han plantado todas estas variedades, incluida la Tempranillo y muchas más que se encuentran actualmente en proceso de investigación. ¿Y qué comemos en México? Bueno, pues yo estoy enamorada de México. Es más, me encantaría vivir en México. Igual si me retiro me voy allí, aunque ya tengo varios países en la lista para retirarme, pero México me parece fascinante. Su cultura, su gastronomía, la riqueza, los sabores. Y cuando veamos el mezcal y el tequila, y cómo armonizar mezcal y tequila con sus platos, es impresionante. Yo llevo 3 años teniendo la oportunidad de ir 2 veces al año, incluso 3, y poder haber conocido un poco más de cerca su forma de vida, ¿no? Al estar cercano a ellos, porque me muevo solamente con mexicanos, y la verdad que he podido descubrir un México que no conocía de la primera vez cuando fui, y de todas las veces que he ido, porque siempre he ido pues con españoles o con misiones comerciales, y realmente no conoces y no te acercas a la gastronomía del país y a su forma de vida, ¿no? Pero cuando estás entre ellos es impresionante, además de su hospitalidad, que es grandiosa, su respeto hacia nosotros es grandioso, y admiración, de verdad. Es esa gastronomía tan rica que podemos combinarla con tantos tipos de vinos que se me hace la boca agua. Y además patrimonio de la humanidad, su cocina. Imaginaros, ¿no? Si es rica, no lo digo yo, lo dice la humanidad, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Es impresionante. Aquí vemos más delicias, ¿no? Incluso muchos de esos platos se han convertido y se han reinventado, ¿no? En la alta cocina, y desde esa cocina cotidiana que se come súper bien, económico, y que la encuentras por cualquier zona de México, a esa alta cocina, cualquiera de ellas es impresionante en sabor, ¿no? El maíz como base, el chile, los frijoles, el tomate, bueno, 1000 cosas. Y aquí encontramos el mole. Yo soy un amante del mole, ese mole maravilloso. Esta es la cochinilla pil pil, esa carne de res, de ternera que llaman ellos. Y esto es la hoja de, no me acuerdo de su nombre, me acabo de olvidar. Es el tamal. Tamales, o digo paneles, tamales, gracias. Tamal, sí. Los tamales. Claro.
también El mole cocidos. poblano. Y este es el mole poblano. El mole poblano o el mole de Osaka, ¿eh? Porque ahí hay una riña a ver cuál es el mejor. Yo he probado los dos y los dos son maravillosos. Da igual, depende. Si estás con el de Osaka, dice que está muy rico también, y si dice que estás con el poblano, pues con el poblano. Deliciosos. Y esto es todo por hoy. Ya hemos terminado Sudamérica. Para mí, sobre todo, bueno, el resumen es la variedad, la riqueza, el ver que, sobre todo, yo creo que cuando aprendemos, lo que descubrimos con todos estos países es la gran riqueza, diversidad, la ilusión, la cultura, la inversión, la forma de vida, la industria, lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva unido al vino, unido a la gastronomía, unido a esa cultura, esa riqueza, esa gente, esas personas, es vivirlo, ¿no? Disfrutarlo. Y eso debería de ser también en España, ese patrimonio nacional, ¿no? Debería de ser la bebida nacional de España y ser un patrimonio para nosotros, para llevarlo siempre con orgullo, y sobre todo porque somos el país de mayor extensión de viñedos, ¿no? Y aunque somos reconocidos, aunque somos conocidos, pero no somos tan reconocidos, ¿no? Aunque México es de los países que reconoce a España y se consume muchísimo vino español, y les encanta al mexicano, ¿no? Comprar y consumir vino español. Pero bueno, esto es lo que nos indica sobre todo que no somos únicos, que hay muchos y que cada vez hay más, y que con el cambio climático cada vez va a haber más viñedos en zonas más increíbles, ¿no? Que pudiéramos pensar que pudiera haber. Y bueno, lo que nos queda es disfrutarlo, es poder probar estos vinos, y el día que lo hagamos llevar un plato cada uno relacionado con el país. No sé, ya nos vamos a distribuir un poco un plato, ¿verdad? ¿Qué os parece? Y hacemos la cata y luego nos hacemos un homenaje, porque después de tantos días en casa creo que tiene que estar acompañado con alguna delicia de estas características. Pero bueno, ya lo iremos concretando. Pues